Hoy queremos hablar de un tema que muchos sabemos que nos da miedo. Y ese miedo es al conocernos a nosotros mismos. ¿De dónde viene ese miedo? O sea, ¿cómo surge ese miedo a saber la verdad de algo que está en nosotros? Donde se origina el miedo es en el corazón de las personas, ¿no? Esto, una persona permite entrar la creencia o la información que le provoca miedo, y después se convierte el individuo solo alimenta y refuerza ese miedo. Como digo, se origina en alguna información o en algún sentimiento, ¿no? Uno de los ejemplos más fuertes de cómo se sembró el terror en el mundo fue el sembrar los dogmas, la tortura, el asesinato de algunas personas para que creyeran tal o cual dogma, ¿no? Entonces se sembró con tortura, o sea, cierto grupo de personas se dedicaron a difundir un dogma, una creencia, y aquellos que no lo creían de verdad, aunque dijeran que sí, pero que no creían, eran torturados o asesinados en frente de la gente, en una plaza, ¿no? Entonces, de ese modo, hace tantos años, desde el siglo XII, fue cuando se dio de alta un movimiento que tenía que ver con la Santa Inquisición, desde Francia, y luego en México o aquí en América desde el siglo XVI. Entonces imagínate el hecho de torturar a las personas enfrente de la comunidad, ¿no? Y hasta matar a algunos, ¿no? Entonces tú nos estás diciendo que por eso nos da miedo conocernos, o sea, saber como tener sentimientos malos, que supuestamente son malos o buenos o no se deben, o sea, todo este miedo a querer conocer lo que hay dentro de nosotros es miedo a morir, o sea, es un miedo porque viene de generación en generación. En lo profundo es un miedo a morir, miedo a la muerte. Ese fue el principal miedo que se sembró en la gente, en la humanidad. Hace tantos años que se sembró, es el miedo a la muerte. Y después de tantos años se ha venido deformando este miedo a la muerte, ¿no? Tanto que hoy realmente la gente tiene miedo a la muerte, pero ¿cómo se la pasa? Se la pasa no viviendo. Entonces es como irónico, ¿no? Está viviendo casi muerta por tener miedo a morir, ¿no? Es decir, por miedo a morir se limitan en el vivir. Es casi una locura, pero eso pasa. Entonces, el hecho es que se sembró el miedo bajo ciertas creencias o dogmas. Después de tantas generaciones y generaciones y generaciones, ha seguido. Y claro, se entiende perfecto que la gente no quiera saber de sí mismo, de su poder, de quién es, de qué quiere. Porque en aquellos tiempos, cuando se sembró la idea, no podías opinar por ti mismo. Te decían en quién debías creer, cómo debías creer y cómo debías proceder. No podías moverte nada, a hacer nada por tu cuenta. Esas fueron las creencias básicas que generaron el terror. Porque si una mujer hacía algo fuera de su lugar, fuera de su casa, había cosas muy, muy, muy estrictas. Si una mujer u hombre hacía algo fuera era llamado a la hoguera, o a la tortura, o a la muerte, ¿no? Hoy se quedó eso todavía. La cosa es que hoy, tomando responsabilidad de lo que pasa aquí en mi vida, en mi día, en esta ciudad, pues ya no queman a la gente en la hoguera, ya no está la Santa Inquisición. Sin embargo, nos quedamos con esa idea. Y además es un poco cómoda, ¿no? O sea, de ese modo, si yo tengo miedo y no exploro de mí, no averiguo, pues puedo echarle la culpa al gobierno, a mi mamá o a mi vecino o a Dios mismo, ¿no? Pues si no me va bien es porque Él no me lo da, ¿no? O por los problemas que tuve, o por la pareja que tengo, o por los hijos cómo me salieron. Ahora está
En la actualidad ya se vive una irresponsabilidad que fue sembrada desde el miedo, ¿no? Hace muchos años. Entonces, encontramos a mucha gente que está viva, pero no viviendo. Para ti, ¿cuál fue uno de los miedos más fuertes que has tenido que afrontar en tu conocimiento a ti mismo? El miedo a ser castigado, a morir, el miedo a morir y llegar al infierno por portarme mal. He entendido que a mí no me gustó, no me acerqué, hice mi primera comunión, hice cosas de catolicismo, pero no convencido. Y el mayor miedo, después de tantos años, tiene que ver con morir y ser quemado por la eternidad, ¿no? Es uno de los cuentos más profundos, que hoy por hoy muchos no logran entender que eso lejos de que exista, sin averiguar si existe o no, aquí no permite la vida. No permite, frustra, detiene, se genera miseria, dolor, resentimiento. No se vive así. Y como son tanta gente viviendo así, cae en lo normal y la gente se dice, cuando le preguntas a la gente cómo te va, normal, bien. Está distorsionado, ¿no? Entonces, a ver, ¿nos podrías compartir algún ejemplo que cualquier ser humano que vive en la normalidad, qué pasa cuando realmente te propones enfrentar eso que hay dentro de ti? O sea, tú muchas veces en otras pláticas que hemos tenido has dicho, si no puedes ir para adelante, vete para atrás. ¿Tiene algo que ver eso? ¿Tiene algo que ver como el vete para atrás es afronta lo que no quieres supuestamente afrontar por algún tipo de creencia? Claro, hay un mecanismo o herramienta que yo he aprendido en muchos libros y cursos. Tiene otros nombres, pero yo le llamo si no puedes ir para adelante, vete para atrás. ¿Qué pasa? Se trata de tomar el mando de lo que sucede en tu vida, porque en automático, por el miedo, eres capaz de sobornar, de robar, de huir, de no decir, de decir que sí cuando quieres que no. Son muchas cosas en automático, pero si entras, en lugar de irte para adelante, te vas hacia atrás. Hablando del miedo sería, entra hacia atrás, hacia el miedo. ¿Qué se siente? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Quieres realmente, o sea, quedarte dormido, no te quieres levantar? Pues quédate dormido. ¿Quieres decirle a tu mamá que sientes cierto coraje o odio? Pues te lo puedes decir. Y digo, hay consecuencias, obvio, pero si revisas lo que es estar vivo y viviendo, y lo que hay de disfrutar y lo que hay de realmente beneficios, y te dices cómo estás vivo y apenas con lo mínimo para salir adelante de tus pagos, tus relaciones, tus cosas, vale la pena irse hacia atrás. ¿Nos podrías desglosar mucho más esto? Porque yo lo he puesto en práctica, o sea, yo sí lo he practicado y realmente es como, creo que viene enlazado con el dejar de resistir, porque dicen que lo que resiste persiste, ¿no? Entonces sí me gustaría que hiciéramos, que compartiéramos para la gente que está viendo esto un ejemplo y que se pudiera observar lo que sucede, ¿no? O sea que... Podemos hacerlo gráfico, a mí me gusta hacer mucho gráfico, que la gente pueda ver esto de lo que estoy hablando. Sí, ir para adelante, ir para atrás. Por ejemplo, cuando yo veo a mis dos hijos, Luca y Luciano, que están peleando, de hecho aquí está entrando uno de ellos. Cuando veo a mis hijos peleando, tienen 5 años y 3 años, están por cumplirlos. Cuando veo peleando a ellos dos, lo automático es agarrar al agresor, al que está lastimando al otro, y darle una zarandeada, o sea, jalarlo y detenerlo. O sea, difundir el odio contra él, ¿no? Como el coraje. Yo en lugar de hacer, eso lo he hecho y sigue pasando muchas veces que siguen discutiendo y peleando, ¿no?
Entonces, revisando si eso me da resultados o no. Entonces digo, bueno, ¿y qué pasa si me voy hacia atrás? En este caso es como hacerle al revés. En lugar de que al niño que agredió llamarle la atención y jalarlo y quizá una nalgada, que no lo he hecho realmente, en lugar de sentir odio hacia él, siento amor y lo abrazo. Por ejemplo, a Lucas, el más, lo levanto, lo cargo, lo abrazo un rato, se queda enojado, llora, patalea, pero en 2 minutos se pierde eso y él se entrega al abrazo. Lo suelto y él enseguida, como por arte de... no es magia, es como arte de amor, enseguida sigue y juega y se incorpora muy bien otra vez y disminuye. Esto en automático me ha ganado, que yo a Luca lo jalo y le llamo la atención y fuerte y me enojo y no corrijo nada porque él se va apenas, me doy la vuelta y sigue otra vez lastimando a Luciano y así. Entonces me he dado cuenta que en lugar de hacer lo que siempre se hace o siempre hacía en automático, al hacer al revés, es como irme hacia atrás, se corrige, hay solución ante el evento, ¿no? Que en las casas de los niños de esa edad deben verlo muy seguido y también en adolescentes. Les invito a que un día practiquen esto, en lugar de cuando sienten coraje de decirle al joven, detente, papá, empiecen a hablarle y de hecho hasta a abrazarlo. No se va a dejar, no es fácil, pero con fuerza y con decisión lo pueden sostener y verán cómo disminuye. Pareciera que le quitas una identidad. Los 6 miedos, los 6 comportamientos de miedo, que se originan en uno, pero los 6 comportamientos más conocidos en la humanidad, que se encuentran en mucha gente, son 6. Es el miedo a la pobreza, miedo a la enfermedad, miedo a la vejez, miedo a la crítica, miedo a perder el amor de alguien y miedo a conocerse a sí mismo. Es uno de los más fuertes. Ese miedo de conocerse a sí mismo tiene que ver con ¿y si me conozco? ¿Y si me descubro? ¿Y si me doy cuenta que yo tengo poder pero no lo he usado? ¿Y si lo uso y fracaso? Me da miedo de que me critiquen. Además, ¿cuánta gente alrededor mío lo usa? ¿Seré criticado? ¿Mi tribu o familia dirá que yo soy diferente y seré quizá expulsado? Son varias historias. Pero algún hombre con sabiduría aquí en este país dijo que hay más miedo a tener éxito que a fracasar. Como somos tantos quejándonos de fracaso, pues es normal. Pero tener éxito implica que te conozcas, que sepas quién eres y qué capacidades tienes y qué realmente quieres. Uy, eso no es muy común en la colonia, ¿no? Y además la familia es la primera que empieza a criticarte porque yo tengo 9 hermanos y ¿cómo suena que, a ver tú Juan, cómo que tú, creyendo lo que creemos todos, estando en el mismo contexto, cómo es que tú empiezas a salir adelante? No. Eso no es tan fácil. No puede ser que tú salgas adelante porque entonces nos muestras que los demás también podemos y así no funciona. Así nos comprometes a trabajar en algo. Es miedo al final de cuentas, ¿no? Pero cuando tú tienes el valor de ir por descubrimiento de ti, por saber quién eres, qué quieres, ahí puede cambiar toda la historia, para bien.